Bueno, padre, continuamos. ¿Cómo es este proceso de canonización? Porque la gente muchas veces piensa que simplemente, bueno, el Papa dijo, vamos a hacer santo a esta persona. Y entonces, bueno, se hace una gran ceremonia, pero en el fondo, según lo que tengo entendido, estos son procesos muy exigentes, muy rigurosos, y que cumplen una serie de pasos que a veces cuesta años y hasta siglos ser santo a una persona. Sí, o sea, el caso de los dos santos venezolanos, son nuestros primeros dos santos. Exacto. Hasta ahora no había ninguno declarado santo. O sea, eran José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Es un gran orgullo para todos los venezolanos. Claro. Ya en estos días voy a canonizar a estos dos porque me parecen importantes, ¿no? Es un proceso que en el fondo se trata de buscar la verdad con los medios humanos y luego recibir la confirmación de Dios por medios sobrenaturales. O sea, una causa de canonización hay muchas personas, como decía antes, muy santas, que son santos de verdad, canonizables, con lo que decía Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado. Exacto. Personas normales y que influyeron muchísimo en la vida de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, pero hay otros, en cambio, que han un poco sobrepasado, ido más allá del entorno en que se movían y que tuvieron una especial fama de ser personas cristianos muy coherentes y que dieron su vida por Cristo. No el martirio, el mártir es santo también, que da la vida por Cristo, sino en el día a día. El mártir debería ser santo súbito, como lo dicen aquí en Roma. Efectivamente. ¿No? En Italia, santo súbito. De hecho, un proceso de canonización de un mártir es más fácil que el de un cristiano corriente. Claro. Entonces, a los 5 años de fallecimiento, si el obispo o una institución concreta, por ejemplo, en el caso de la madre Carmen Rendiles, su congregación y su familia también vieron, es que eso puede ser un ejemplo de santidad del siglo XX. Y entonces proponen el proceso de canonización, la Santa Sede, primero lo estudia el obispo, y se hace una fase diocesana. Y si el obispo ve que hay los motivos suficientes para empezar la causa de canonización, envía toda la documentación y las pruebas y los testigos que oyeron, etcétera, a Roma, al dicasterio para las causas de los santos. Los dicasterios son como los ministerios, digamos, del Santo Padre. Hay uno que es dedicado a las causas de los santos. ¿Y qué hace ese dicasterio? Ese dicasterio primero estudia toda la información que se ha recogido sobre la vida y virtudes del que se querría la canonización. Vivió las virtudes en grado heroico. O sea, en grado heroico significa con total coherencia. Exactamente. No es que hacía milagros en vida, no. Ni que tampoco necesariamente lo metieron en un patíbulo, lo fusilaron, no. como ocurrió con tantos mártires. Que por odio a la fe les terminan así, pero en realidad... Pero en el caso de estos dos santos nuestros venezolanos, llevaron una vida ejemplar, heroica, y fueron ejemplo para tanta gente. Y José Gregorio, yo me acuerdo desde chiquito que había una serie de televisión que duraba media hora el capítulo, que era José Gregorio, y cada capítulo era un milagro. Y me acuerdo que no nos las perdíamos. Casi normalmente no veíamos televisión de lunes a viernes. Claro, pero ese sí podíamos, media hora. Y bueno, y algún otro programa, ¿no? Claro. Ahora, José Gregorio hizo muchos milagros, pero hay un momento en que hay milagros que son como los que realmente confirman. Sí, entonces en el caso de José Gregorio uno puede decir, ¿por qué hemos tardado poco más de un siglo para lograr la canonización de José Gregorio? Yo creo que ahí hay dos elementos. Uno es que lamentablemente hubo gente lejana a la fe católica que lo tomaron como parte de sus santos, entre comillas. Y entonces uno se encontraba mezclas, sus ritos, y se encontraba Negro Primero, José Gregorio, el otro Santa Bárbara, se mezclaban las cosas. Y entonces hubo un trabajo muy bien hecho por la Conferencia Episcopal de ir purificando las figuras de José Gregorio. Un evento en Caracas que nunca se había dado. Porque tampoco Caracas porque era tan José poblado. Gregorio, no, efectivamente, José Gregorio era un médico con mucha competencia y prestigio profesional, grandísimo médico,
y lo llamaban, la gente lo llamaba el médico de los pobres, Así es. porque él atendía a todos, pobres, ricos, y el que podía pagar, el que pague, así yo puedo atender también a los pobres. Y al pobre no solo no le cobraba, sino que si le recetaba una medicina y se daba cuenta que no le iba a comprar porque no tenía plata, Él iba y la compraba. él iba a la farmacia, la compraba y se la daba como que no, yo la tenía, o sea, no como haciendo un favor. Y en una de esas fue que lo encontró la muerte, comprándole a una señora mayor, una viejita, Efectivamente. unos medicinas. Ahora fíjese, siguiendo con el proceso. Sí, entonces se estudia en la Congregación para los Santos, el Caso de los Santos, lo primero que estudian es la heroicidad de las virtudes. Si eso es demostrado a través de todos los testigos y la gente que se ha oído y las invenciones históricas también, se le declara venerable. Sí, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Después, y entonces estudian, bueno, y estudian también todos, si tienen escritos, se estudian los escritos también, pero José Gregorio sobre el tema teológico no tenía grandes escritos, pero hay otros santos que han metido muchos escritos y dedican mucho tiempo al estudio de todos sus escritos con motivos teológicos, por ejemplo, su teología de base, etc. Venerable. Luego se estudian los milagros. José Gregorio tiene fama de haber hecho siempre muchos milagros, pero el problema es que no se habían tomado en serio, sí, no se habían documentado. En ese programa que decía yo recuerdo milagros de curaciones instantáneas, pero no se recogía la documentación, que esta persona entró aquí con un cáncer y salió al día siguiente curada. Entonces eso lo estudia, pero la Comisión Teológica estudia las virtudes y para claro Benedica, que son médicos de fama mundial, escogidos de diversos países, estudian un milagro del que se ha recogido toda la documentación, antes, durante y después. Y esa comisión de médicos expertos tiene que decir, no hay explicación humana de esa curación médica. Y tiene que ser una curación sostenida en el tiempo. Sí, sí, sí. Tengo entendido también que tiene que ser algo que sea... Sí, no es que se cura unos días y vuelve a recaer. Exacto, inmediato y en el tiempo. Sí, y entonces con José Gregorio no había un milagro recogido con toda la documentación. Entonces la Conferencia Episcopal se preocupó bastante sobre este tema, ir buscando, o sea, el que tenía un milagro José Gregorio que informara, que buscara un milagro en el que tenían toda la documentación médica sobre algo sin cura. Lo estudiaron la comisión médica y dijeron, esta curación no tiene explicación humana. La persona no se puede haber curado. Así que es gente honesta con gente su honesta con su dice, conciencia. Yo no encuentro manera de o sea, no encuentro en toda mi ciencia una explicación plausible, creíble de esa curación. O sea, no hay explicación humana. Entonces eso nos da la certeza de como del sello, es como el sello de Dios. Exactamente. Es como que Dios confirma. Dios confirma. Exacto. Y por eso decía la intervención divina. Y entonces después de un primer milagro viene la beatificación. La beatificación se le puede rendir culto público en las iglesias y celebrar su fiesta. Pero todavía no es santo. Todavía no es santo. Ahora, antes de ir para allá, hay una cosa que yo quería preguntarle, puede ser que esto es mucho de la, digamos, la gente lo comenta mucho y sí. se ha convertido hasta en un dicho para ciertas situaciones y ciertos personajes, que es el famoso abogado del diablo. ¿Usted se acuerda que había una película de Morris West, muy famoso, un libro, que después se hizo una película que se llama El abogado del diablo? Sí. Entonces justamente se refería a la función de ese personaje en estos procesos. ¿Usted no puede hablar de eso? Bueno, ya no se le llama abogado del diablo. Es que se le llamaba... Sí, se le llamaba así, se le sigue llamando popularmente. Pero hay una figura que es un promotor de justicia que tiene como misión en las causas de canonización evidenciar los obstáculos y razonarlos. Porque en cierto modo poner en la balanza los pros y los contras ayudan a discernir la verdad. Y por ejemplo, si él pone una serie de obstáculos, ellos estudian el caso con detalle, poniendo especial atención en aquellos puntos que él ve dudosos. No es que tiene que negar por todos los medios la santidad, no. Sí, tiene que un inquisidor. O sea, tiene que defender razonablemente su postura.
Y puede ser que haya casos en los que diga, mira, he estudiado todo el caso y no encuentro motivos para que no se haga la canonización. Pero él no puede pedir la canonización. Puede llegar hasta decir, no encuentro motivos razonables. Claro. Ahora, estamos en la beatificación. Sí. Ya eso es otro estadio, ¿no? Sí. Del proceso, de la causa. Sí. Y en el que la Iglesia ya permite el culto público, una misa al beato José Gregorio pidiéndole tal cosa. Antes no se podía. Claro. Cuando ya es beato ya se puede. Pero es una devoción que está circunscrita a algunos lugares, pero cuando esa devoción se ha extendido por muchos lugares distintos, que es lo que ocurrió con José Gregorio. Yo estuve hace 2 años en Chile y estuve en 2 parroquias y me hablaron de la devoción a José Gregorio que había en Chile. Es llamativo. En Ecuador. Hasta en Asia. En Ecuador le llaman el hermano Gregorio. Y en Estados Unidos, y también con la inmigración que ha habido en Venezuela. Bueno, será por esa razón que el Papa resolvió que él no necesitaba un segundo milagro. Claro. La palabra final de quién es para la canonización. La canonización es lo que se llama en el derecho de la Iglesia un acto ex cátedra, una declaración solemne del Papa en la que no puede equivocarse por la asistencia del Espíritu Santo, como cuando declara un dogma. El último dogma declarado fue en 1950, cuando Pío XII declaró solemnemente en la Plaza de San Pedro el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos.